Saludos y lindo día. Bienvenidos a su canal Despertando, esperamos que sea de su agrado. Gracias por visitar y dar like. En la segunda parte de la presentación La Watchtower, la inteligencia artificial y las alucinaciones, parte 2, veremos las fechas, doctrinas, publicaciones, alucinaciones de la Watchtower y sus secuelas y efectos de las alucinaciones a corto y largo plazo. El tema que nos ocupa hoy trata sobre la Watchtower y las alucinaciones, y durante la investigación encontré que hay una relación que tiene con la tecnología de la inteligencia artificial. Pero ¿cómo se relaciona esto con la organización Watchtower Bible and Tract Society y la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová? Presentaremos dicha relación a base de sus profecías, fechas y doctrinas hasta el presente, y esto está ilustrado a través del uso de su propia literatura. La información la podemos visualizar mediante el uso de estas tablas que vemos ahora en pantalla. Acorde a esta ilustración de las fechas fallidas, podemos llegar a la conclusión de que ninguna de las profecías que dichas fechas estipulaban se cumplieron. Pasemos ahora a ver alguna de la literatura que se indicó previamente cuando estábamos viendo las tablas. Vemos la portada del libro El Misterio Terminado, y en la página legal de dicho libro podemos ver que el copyright es del año 1917. Si vemos la página FM 268, dice que al final de la guerra, alrededor del 1 de octubre de 1917, el pastor Russell predijo que la oscuridad vendría el 1 de octubre de 1914, y así fue. Pero ¿qué se indica aquí? La Primera Guerra Mundial iba a finalizar alrededor del 1 de octubre de 1917. Eso no sucedió porque la guerra terminó en el 1918. Como nota curiosa, a este libro, El Misterio Terminado, también se le conocía como El Denario, y la revista La Atalaya del 1 de octubre de 1917, en la página 293, publicó un encabezamiento que decía El Denario, y habló del libro The Finished Mystery y el honor de estar asociado como el denario simbólico. Y esto también se encuentra expuesto en la Atalaya del 15 de junio de 1967, en la página 372. El libro Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios, en las páginas 29 a la 30, indican que 6.000 años desde la creación del hombre terminarían en 1975, y el séptimo periodo de 1.000 años de la historia humana comenzaría en el otoño de 1975. Era común. En la página 30 indica que pronto, dentro de nuestra propia generación, la trompeta simbólica sería tocada por poder divino, proclamando libertad en la tierra a todos sus habitantes. Y aquí se cita Levítico 25, 3 al 10. Y al pie de la página 30 se dice que hay ahora toda razón para la creación humana todavía haya de ser puesta en libertad, no por los hombres, sino por el Dios Todopoderoso. Se ha acercado el tiempo tan esperado para esto. Y en este libro vemos el énfasis que se le ha dado al año 1975, y vamos a ver más adelante las tablas donde plasman de que en el 1975 pues sería el fin del sexto día de 1.000 años de la existencia del hombre, y para el 2975 sería el fin del séptimo día de 1.000 años de la existencia del hombre. Quiere decir que para que se cumplieran esos 1.000 años tenía que comenzar en el 1975 a contarse el tiempo para que entonces la tan esperada llegada de Armagedón y ocurriera el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Además, toda esa generación de 1914 iban a ver esos eventos y no podían morir antes de que sucedieran todas estas cosas. Esta atalaya del 1968 cataloga la narrativa vertida por los historiadores como una que no es confiable, contrario a la Biblia, ya que su narrativa es una certera y precisa, y ubica a la persona
en una precisión de tiempo y espacio. Claro, la organización está obviando las 23 ramas ancilares o auxiliares de la historia que llevan a cabo las actividades de descubrimiento, estudio y exposición, y más tarde son utilizadas precisamente para poder esgrimir los argumentos históricos. El séptimo día presenta la creación de Adán en el año 4026 antes de la era común y a Eva unas cuantas semanas después en el mismo año, utilizando una fórmula que vemos aquí para resolver la fecha del cumpleaños 6000 de la creación de Adán hasta el año 1975. En otoño de 1975 queda establecido dentro del séptimo día de descanso de Dios. Nuevamente presentan las tablas que ya vimos en el libro anterior de Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios de 1966, y estas tablas son publicadas nuevamente en la revista que vemos aquí del 1968. La página 562 expone que en el transcurso de unos cuantos años a lo más se cumplirían las profecías bíblicas que tienen que ver con estos últimos días, y en el párrafo 8 hace la pregunta de que si vendría la batalla de Armagedón en 1975, como curándose en salud, cita a Marcos 13:32, pero a la vez tilda de tontas a las personas que dejarán de estar conscientes del poco tiempo que queda para asegurar su salvación. Como vemos aquí, hay una dicotomía en cuanto a la exposición del tema, ya que está presentando dos argumentos contrarios, presentándolos dentro de la misma publicación. Son utilizados precisamente por la organización para esgrimir sus argumentos respecto a la precisión bíblica en detrimento de la investigación histórica que hacen los historiadores. Con esta actitud, la organización está rechazando todo ese trabajo que hacen los historiadores, y ellos están siendo beneficiados para poder sustentar en sus publicaciones y la información que están llevando al público, porque esa información no es provista por sus propias investigaciones y trabajos, sino que derivan de las investigaciones de otras personas y de otros profesionales que han dedicado su vida para poder presentar estos hallazgos. Ahora bien, la interpretación basándose en esos datos, pues es una interpretación que se ha probado a través del tiempo que es una interpretación errada. La generación de 1914, que iba a ver todas estas cosas, ya pasó, murió. Por lo tanto, la base donde sustentaban todo el andamiaje para 1975 simplemente puede catalogarse como una alucinación. La atalaya del 1 de enero de 1969 con el artículo ¿Por qué está usted a la espera de 1975? Nuevamente trae a la mesa de alimento espiritual el tema de 1975, adjudicando el interés por esta fecha ante el cumplimiento de los 6000 años desde la creación del hombre. La página 21 que vemos ampliada en esta sección presenta que a pesar de que las palabras de Jesús en Mateo 24:36 se debe a estar conscientes del fin de este sistema de cosas rápido y violento que está cada vez más cerca. El párrafo 36 dice que los apóstoles no podían visualizar el año 1975 ya que no sabían de que estaba disponible para evangelización, sino que en vez de eso sus escritos eran de alarma y urgencia. El párrafo 37 muestra el servicio posterior a 1975 y no dejar que nada ni nadie haga desistir a la persona en correr por su vida y no detenerse en 1975 y hasta ahí llevar a cabo su servicio. Como vemos, esta utilización del 1975 como piedra de toque para la actividad que se estaba llevando a cabo en ese entonces, esa piedra de toque se gastó porque su utilización solo sirvió para convertirse en una alucinación. En la atalaya del 15 de marzo de 1974 podemos notar en esta página se presentó una línea de tiempo representando la extensión donde iba a ocurrir el fin dentro de una misma generación. En ninguna generación traslapada
sino una sola generación. En este número del Ministerio del Reino correspondiente a mayo de 1974, en la página 3, en la sección titulada ¿Cómo está usando su vida?, el enmarcado en rojo expone que desde el verano de 1973 han habido nuevos máximos en cada mes de precursores. Ahora hay 20.394 precursores regulares y especiales en los Estados Unidos. Todo un auge. Esto es 5.190 más que los que habían en febrero de 1973, un 34% de aumento. ¿No entibia esto nuestros corazones? Reportes se oyen de hermanos que venden sus hogares y propiedades y planifican pasar el resto de sus vidas de este viejo sistema de cosas en el servicio de precursor. Ciertamente una buena manera de pasar el corto tiempo que queda antes del fin del malvado mundo. Y entonces se cita 1 de Juan 2:17. La atalaya de mayo 15 de 1975, titulada ¿Quién verá la señal del Hijo del Hombre? Como vemos, la página bajo el subtema ha de cumplirse en esta generación, presenta lo siguiente. Puesto que el reino del Hijo del Hombre es una gobernación indefinidamente duradera que no pasará, es un consuelo saber que estas cosas acontecerán en nuestra propia generación. Y entonces se cita Daniel 7:13, 14:2, Daniel 2:44. Como vemos aquí está diciendo claramente que iba a suceder en la generación de 1914, aquí en esta atalaya de mayo 15 de 1975, aún en el año en que estaba supuestamente a cumplirse según la profecía que ellos tenían, y nuevamente muestra la continua alucinación de la Watchtower. En esta atalaya de diciembre 15 del año 1974, el párrafo 29 en la parte inferior indica que ahora, según el año crítico de 1975 entra, debemos preguntarnos si el Dios Altísimo de la profecía se ha hecho un nombre para sí mismo y la Solo para fines del año 1928 se abrió el prospecto de entendimiento espiritual que el remanente del Israel de Dios sobrevivirían a la guerra del gran día del Dios Todopoderoso, Armagedón, y entrar a la tierra del nuevo orden de Jehová. Véase atalaya de diciembre 15 de 1928, página 376, párrafos 35 y 36. Y ahora, según inicia el nuevo año 1975, algunos miles de remanentes de los ungidos aún vivos en la tierra miran hacia adelante a su gozosa perspectiva. El aumento de la gran muchedumbre, sus compañeros parecidos a ovejas, miran hacia adelante junto con ellos para entrar al nuevo orden sin interrupción de vida. En el nuevo orden, Jehová Dios añadirá largura de días al rebaño ungido en la tierra al punto de satisfacer a los miembros del mismo. Como vemos, esto es lo que la generación de 1914 tenía como perspectiva, y a través de las revistas se estaba haciendo hincapié de que eso iba a suceder prontamente. Vemos en la gráfica ilustrada 3 generaciones que son la generación de los baby boomers, los nacidos entre 1945 a 1964, y representan a 2023 76 millones de personas en Estados Unidos. Pero como podemos ver, para el 1945 esta población alcanzó más de 100 millones de personas nacidas en ese año y subsiguientemente, en las cuales están clasificados. La generación X, que nació entre el 1965 al 1981 y a 2023, son alrededor de 62.5 millones de personas en Estados Unidos. Y la generación Y, que son los millennials, que nacieron entre el 1982 a 1994 y representan la mayor cantidad de población, y a 2020 eran 72 millones de personas.
Por tanto, como podemos observar, la mayor cantidad de ingresos monetarios que podía derivar la Watchtower Bible and Tract Society provenía de los baby boomers y de la generación Y en segundo lugar y la generación X en tercer lugar. Ahora bien, ¿qué sucede? Que la población de baby boomers es la población en decadencia y de mayor edad y cuyos ingresos la organización Watchtower no va a poder contar durante mucho tiempo. Y la generación Y presenta un fenómeno que es que no les interesa a los jóvenes entrar dentro de la organización y por eso es que están buscando bautizar a cada vez más niños para poder generar ingresos posteriores cuando estos niños lleguen a su adultez y puedan servir como proveedores para las necesidades de la organización. Consequently, the sixth creative day came to an end with the creation of Eve. Now, how long after the creation of Adam that was, the Bible does not specify. We cannot definitely calculate. But it was a period of time, shorter or longer. Now, if it was just a month after Adam's creation, then 6,000 years from Eve's creation would still end in this secular calendar year of 1975. It would end in October. If it was 2 months after Adam's creation, then it would end 2 months after September the 5th in November. If it were 3 months after Adam's creation, then the time interval would end in December, early in December, well before December the 31st. But if it were longer than 3 months, or if it were a full year after Adam's creation, that Eve was created, then the 6,000 years of human existence, including Eve, would end in 1976. There were 2 years, say. Why, then it would end in 1977. So you see, we can expect that after September the 5th, sundown of 1975, there will be a period of time corresponding with the interval between Adam and Eve's creation. And this period of time will run on for how long we don't know, until 6,000 years from Eve's creation takes place, or terminates. In other words, 6,000 years from the end of the sixth creative day will terminate at the end of this indefinite interval of time. Well, since that is the case, then we do not necessarily have to insist or even expect that everything is going to be through and over with by September the 5th of this year. But rather, since there is an interval of time that must follow before 6,000 years of human creation from Eve coming on the scene, things could happen in that interval of time that yet remains to be measured off in our experience before the 1,000-year reign of Jesus Christ begins. Therefore, we see that September the 5th of this year does not mean that we are 6,000 years into the seventh creative day, the Sabbath day of Jehovah God, and that immediately after September the 5th, why the millennial kingdom of the Lord Jesus Christ must begin in order to fulfill the final 1,000 years of God's great seventh creative day. Well, then, after September the 5th, things could happen, and it looks very likely that they're going to happen.
according to the way that affairs are going in the world and according to the admissions of the ruling class of this world. Then there could come the Great Tribulation, in which first Babylon the Great, the world empire of false religion, will be utterly wiped out, and the earth be cleansed of all false religion, and this to be followed immediately by the annihilation of all the political powers and superpowers of this world in the battle of the great day of God, the Almighty, of Armageddon. And then, instantly following that, the enchaining of Satan, the devil, and his demons, and the hurling of them into the abyss for 1,000 years. And after that, why, the 1,000-year reign of the Lord Jesus Christ would begin. So we see that God could accomplish this in that interval of time, which should follow September the 5th, 1975. And God can make a speedy work of it. He says he's going to make a short work of it, cut it short in righteousness. And did not the Lord Jesus Christ tell us that this tribulation will be so devastating that if it were not cut short, no human flesh would survive. But on account of the chosen ones, whom God has chosen, he has cut short the days, and therefore some flesh will survive. And that's where the great crowd of other sheep pin their hopes of being preserved through this great tribulation, the battle of Armageddon as its finale, and the binding of Satan, and the surviving into the righteous new system of things established by God on earth under the heavenly kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. So it can come quickly, within a short time after the terminal day of the lunar year 1975. And we should not jump to wrong decisions on that account and say, well, the time after September the 5th, 1975 is indefinitely long, and so it'll allow for me to realize my human aspirations, getting married and raising a family and kids, or going to college for a few years and learning engineering and finding a fine position as an engineer, a civil engineer, or electrical engineer, or some other prominent, fine-paying job. No, the time does not allow for that, dear friends. The time is short, as the Apostle Paul says in 1 Corinthians chapter 7 and verse 29. The time left is reduced. And he said that 1900 years ago, and it's 1900 years reduced by now. This year is 1975. And evidently there's not much time left. So, Jesus warned us that this thing is coming as a thief in the night. It's going to snap shut like a trap upon the world of mankind, the outbreak of this great tribulation. And it's near, because he said in Luke chapter 21 that when the fig tree and all the other trees bud, you know that summer is near. In the same way, you also, when you see these things occur, you know that the kingdom of God is near. Truly, I say to you, this generation will by no means pass away until all things are fulfilled. Heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass
away. And we who are of this generation, particularly those who were on the scene like Brother Howard John in 1914, they have lived already 61 years into this generation, beyond 1914. This generation is pretty well near the close of its life expectancy here upon this earth. And Jesus said this is going to come within this generation. And so, if we know anything, we know that the kingdom of God in its destructive work toward the devil's organization and the ushering in of the great Sabbath day of which the Lord Jesus Christ will be king, that day and hour which God has fixed is near. And let's not fool ourselves about the matter and start making plans and entering into projects which are not warranted by the lateness of the hour, even if we don't know how long after September 5th, 1975, the time will extend itself. Therefore, dear friends, let us take the equilibrated view with regard to 1975 and not make unwarranted predictions and be found to be false prophets. But just let's point to what the Bible has to say and take a sane view of the matter and live accordingly. And if things extend themselves in this old system of things beyond 1975, September the 5th, then let us rejoice that we are still here on the earth preserved with a wonderful prospect of surviving a great tribulation which is nigh at hand. And let us keep on in this work which we know is the right work. It's a Bible work. It's a work approved by Jehovah God, and He has shown His approval visibly by blessing the activities of His people till now, and giving us such marvelous increases in the membership of the theocratic organization all around the world. So, dear friends, now's the time to preach the word and to keep on preaching it. And may Jehovah God help all of us as we approach these crucial years or months that are ahead. And may we do just what Jesus said there in Luke 21 and verses 34 to 36. Not become overwhelmed with heavy drinking and overeating and the pleasures of this life and the anxieties of this life. But he says, keep watching and continue to supplicate that you may succeed in escaping all these things and standing approved before the Son of Man. May Jehovah God help us all to continue in that course. Blessings on you. Vemos las doctrinas fallidas que hemos estado verificando a través de la literatura de la organización, y estas doctrinas, como que en el 1914 Satanás es arrojado a la tierra, todavía está en vigencia, pero su comprobación ha sido una de carácter dudoso, dado que es algo que se está tomando sin base de evidencias constatables, sino que es los escritos que hizo Charles Taze Russell y luego posteriormente Joseph Franklin Rutherford continuó promoviendo este tipo de diatriba para sostenerlo hasta el presente, y amparando en la literatura antigua y su verificación, realmente es una fecha fuera de lugar porque la base de su nacimiento está determinado por una fecha ficticia, porque Jerusalén no cayó en el 607. Y presentaremos la prueba histórica, y que vamos a ver entonces el final del sistema de cosas, por ende, amparado en dicha
doctrina también ha demostrado ser una alucinación. La gran tribulación, otra alucinación. Armagedón, una alucinación. La resurrección en 1919, alucinación. Sellado de los ungidos, rebaño pequeño 1878 a 1931, alucinación. El recogimiento de los ungidos desde el Pentecostés hasta 1935, alucinación. Las otras ovejas, gran muchedumbre, según estipuladas por la organización, alucinación. La generación que no pasaría, alucinación. Generación traslapada, alucinación. Tipos y antitipos, alucinaciones. Trasplantes de órganos, otra alucinación de esta organización que cuesta vidas. No a transfusiones de sangre, aberración alucinógena. La infalibilidad del cuerpo gobernante, ellos dijeron que no eran infalibles. Ahí tienen un poco de conciencia, pero la derriban en el mismo artículo con su posterior postura. Así que vamos viendo las doctrinas fallidas como medida de adoctrinamiento y mantener a una población cautiva en temor. Alucinógenos de la organización Watchtower. Vida y Ministerio Cristianos, guía de actividades para la reunión. Corresponde a marzo 25 al 31 del 2019. Esta publicación se utiliza dentro de la congregación para entrenar y enseñar a los adeptos las estrategias para mejorar su ministerio. Este recurso no se ofrece como parte de la predicación y estudio bíblico a la comunidad en general, sino que su uso es exclusivo dentro de la congregación y sus miembros participan de la misma, aunque esté colocado para bajarlo por internet en la sección biblioteca en jw.org. Hasta diciembre del 2015 como Ministerio del Reino y desde enero del año 2016 a la actualidad como guía de actividades. La publicación señala en la sección Tesoros de la Biblia, citando a 1 de Corintios 5, del 9 al 11, que la congregación no debe relacionarse con un pecador que no se ha arrepentido y refiere a la nota de expulsión en la publicación Continúe en el amor de Dios. Página 241 que estamos viendo en pantalla. El inciso 8 estipula las razones para la expulsión y actitud, pero específicamente trata sobre pecado grave sin arrepentimiento y no sobre alguien que simplemente quiso irse y dejar de ser miembro de la organización. La aplicación indiscriminada de una doctrina que no corresponde al libre ejercicio de voluntad de una persona que decide simplemente alejarse. Sí, porque esa disciplina se aplica tanto si hay infracción por pecado grave como si no lo hay, sino que el ejercicio del derecho que asiste a una persona según la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo número 18, que incluye la libertad de cambiar de religión o creencia, y el artículo 20, que establece que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. En el plano personal, tanto mi esposo y esta servidora simplemente, nosotros hicimos una carta de renuncia y nos fuimos, no por asuntos de un carácter de pecado grave, sino que nos dimos cuenta de las alucinaciones de esta organización y decidimos libremente ejercer nuestro derecho de alejarnos de ella. Esta atalaya del 1 de junio de 1970, en el artículo que se titula Ayes finales para los enemigos de la paz con Dios, presenta en la página 332 una lámina estableciendo la analogía que, al igual que esa montaña ardiente cae en el mar figurativo de la humanidad, así sucederá con el comunismo ateo debido a sus efectos en las personas y sus adherentes, quienes están condenados a la muerte en Armagedón. Haciendo una parte, aquí hay que tener en cuenta que esto lo veían y escuchaban los niños
que hacían ese estudio dentro de la congregación. Y aquí cierro esta parte. Toda una alucinación. La página 336, el párrafo sombreado en rojo, compara a los ungidos quienes desde 1919 parecen como un enjambre de langostas ardientes y hambrientas de hombres. La página 336 expone que al tener las llaves de la muerte y el Hades, Dios le dio a Jesús cuando fue coronado allá en 1914 y que viene a buscar a los ungidos a quienes ya había liberado en 1919. De hecho, esta ilustración que vemos aquí es bastante alucinante. En esta misma revista de junio de 1970, la organización hizo una declaración en la Asamblea Paz en la Tierra que se estaba llevando a cabo en ese año, declarando la peligrosidad de los tiempos. Y los puntos básicamente que toca esta declaración fueron su rol como pacificadores, su rechazo a relacionarse con la cristiandad, su rechazo a asociarse a los gobiernos del mundo, manteniendo con esto una neutralidad cristiana, el rechazo a la división entre clero y legos. Con apoyo de la Biblia, nada más y nada menos expone ese punto. Y ellos indican que esa división ha amargado la vida de las personas. Esto es una ironía, sabiendo que ellos reclamaron precisamente ese derecho de clero hace un tiempo atrás para evitar tener que entregar las evidencias de los casos que tiene en los tribunales. Continuamos. El cristianismo es la luz del mundo y que como tal deben servir esta obligación predicando y enseñando la palabra de Él. Reconocen a Cristo como libertador religioso dado por Dios. No harán unión de fe con organizaciones religiosas, manteniendo, nuevamente reiterando aquí, una neutralidad. Y usarán este tiempo tan crucial, léase, 1969-1970, usarán este tiempo tan crucial de la historia humana para dedicarse a la diseminación de la escritura y de la palabra y del estudio de la Biblia. Darán su lealtad incondicional al reino mesiánico de Dios. Toda una declaración que hicieron pública en esta asamblea. En este libro, La verdad que lleva a la vida eterna, de 1968, en la página 94 del capítulo 11, Los últimos días de este inicuo sistema de cosas, explica cuándo comenzó, en 1914, el tiempo del fin. En la página 95 presenta lo siguiente. Personas nacidas hasta 50 años atrás no podían ver todas estas cosas. Vinieron a la escena después que los acontecimientos predichos ya habían comenzado, pero todavía viven personas que estaban vivas en 1914 y vieron lo que estaba sucediendo y que por tener suficiente edad entonces todavía recuerdan aquellos acontecimientos. Esta generación está envejeciendo ahora. Una gran cantidad de personas de esta generación ya ha muerto. Sin embargo, Jesús dijo bien directamente, de ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Algunas de estas personas todavía estarán vivas cuando venga el fin de este sistema inicuo y lo verán. Esto significa que solo queda muy poco tiempo antes de que venga el fin. Entonces aquí se cita Salmo 90:10 y el 89:10. De modo que ahora es el tiempo para tomar acción urgente si usted no quiere ser barrido con este sistema inicuo. Y vemos en la parte inferior la ilustración del fin del sistema inicuo dentro de una generación. Era lo que se estaba enseñando a la congregación y esto es el desglose de lo que iba a ocurrir dentro de una sola generación. Así que los traslapados no estaban a la vista para este entonces, porque lo que se le mostraba a la congregación era insistentemente que iba a ser dentro de una sola generación. Este libro entonces queda terminado, El misterio de Dios,
En la página 80 presenta un dibujo y ahí se muestra la huida y resguardo en la cueva, y las personas huyen a estas y a las aberturas rocosas para ocultarse ante la superioridad divina. Y nuevamente aquí hay que ver que los niños estaban leyendo y estos dibujos, estas ilustraciones, y veían esta sarta de alucinaciones. En la primera parte hicimos referencia a esta publicación, pero ahora la vamos a ubicar dentro del contexto presentado. Vemos que las repercusiones del estado alucinante de la organización Watchtower es preocupante, ya que son lesivas al bienestar de los individuos que profesan la ideología de esta organización de corte coercitivo. Pensando en la línea de tiempo que vemos aquí, a partir de 607 a 1914 se completaron los 7 tiempos simbólicos de 2520 años y toda la doctrina descansa en este supuesto. Sí, supuesto, porque la evidencia histórica muestra lo contrario. Vimos la identificación de la National Geographic donde expone el año de la caída de Jerusalén, en el 587 antes de la era común. Toda una organización alucinógena es esta, generando alucinaciones, tratando a través de información sesgada cambiar la realidad. Y un término conocido desde el siglo XVIII y es la epicaricacia. Nietzsche lo denominó como la venganza de los impotentes. El Schadenfreude es el placer que se deriva de los infortunios o desdichas ajenas. Veamos nuevamente el número de la vida y ministerio cristiano de 2019 perteneciente a marzo, que lo tenemos aquí en pantalla. Como podemos observar, la persona que se va de la organización está matizada de color gris, mientras que al resto se les identifica en colores vibrantes. La justificación de la expulsión está ubicada al lado derecho de quien sale. Hay todo un contraste entre quien llega y quien sale. Subliminalmente se desecha y adjudica nueva identidad a la persona que a ojos de los que permanecen dentro de la congregación ha perdido valía, tanto moral, espiritual y como ser humano. Por eso el rechazo recalcitrante que existe hacia aquellos que deciden irse, castigando con el ostracismo. La organización Watchtower, en esta revista del 22 de mayo de 1994, glorifica esta epicaricacia utilizando las desgracias de estos niños en la portada. Con su tarjeta de directriz médica promueve la glorificación de la muerte a destiempo, penalizando a la persona que prefiera vivir por haber aceptado una transfusión sanguínea. Sí, penalizando mediante expulsión y ostracismo. Estos niños que vemos aquí, los 3 que están aquí en portada, murieron y sin embargo tal vez pudiesen estar vivos hoy día mediante que simplemente en su momento se les hubiese suministrado una transfusión de sangre. Pero no, sus padres la rechazaron porque la alucinación que le vende la organización se la tragaron y la masticaron al grado de incurrir en un sacrificio de sangre y no ver la otra cara de la realidad, que es que la Watchtower es una entidad corporativa disfrazada de religión, plagada de alucinaciones. Tenemos en pantalla la revista La Atalaya del 15 de diciembre del 2003. En el estudio, estar alerta se hace más urgente y se cita Mateo capítulo 24 versículo 42. En el párrafo número 4 presenta las razones para que Dios decidiera producir o accionar un diluvio. Esta revista y este estudio tienen una profecía implícita que vamos a presentar descifrando el esquema usado en dicho artículo. El párrafo 5 nos dice que hay un paralelismo entre el tiempo de Noé y el actual y que es o fortalece la
la seguridad de que este mundo terminará pronto y señala 5 maneras. El párrafo número 6 hace la narrativa de la duración de las personas, ya que Dios los cronometró a 120 años y luego de haber pasado 120 años, Dios avisó que traería el diluvio. El párrafo número 7 muestra que Noé se preparó para enfrentar el diluvio y el párrafo pregunta al lector qué hay de nosotros y lanza el pie forzado. Ya han transcurrido unos 90 años que en 1914 se iniciaron los últimos días de este sistema de cosas y repunta con estamos en el tiempo del fin. Continúa en la lectura así la propaganda sobre la función del esclavo fiel y discreto, la separación de ovejas y cabras y la sentencia de que Dios eliminará la gobernación humana y que nuestro tiempo se parece a los de Noé. En el párrafo 12 tenemos la tercera parte de la profecía implícita. Al igual que Dios envió el diluvio en los días de Noé, hará lo mismo pero con un fuego, debido a la obsesión sexual de los terrícolas. Veamos entonces la profecía en función. En primer lugar tenemos la duración del ser humano, 120 años. Luego de 120 años aproximadamente, Dios trajo el diluvio. A 2003 habían pasado 90 años del establecimiento de los últimos días en 1914. La conclusión lógica, 1914 más 120 años, por la cuestión de la duración de la persona, la generación de 1914 que no pasará, nos deja con una fecha en perspectiva, que es el año 2034. Y en este caso, en esta revista, pues ellos dicen, pero no dicen. Y aquí se aplica al que tenga oídos, oiga. La revista de 2009, en la página 27, párrafo 12, en relación al esclavo fiel y discreto, declara lo siguiente: puesto que Jehová Dios y Jesucristo tienen plena confianza en el esclavo, ¿no debemos tenerla nosotros? Justifica esta confianza con simplemente números y publicaciones. Como que la atalaya tiene un rango de publicación. Exhorta a la gran muchedumbre a seguir al cuerpo gobernante en representación de los ungidos, sin tener reparo alguno, ya que Jesús no le da vergüenza alguna llamar hermanos a los ungidos, y aquí está el gancho. Las otras ovejas aumentan y los ungidos disminuyen. La atalaya de estudio de febrero de 2017 en la página 26, párrafo 12, expresa y declara que el cuerpo gobernante no recibe revelaciones divinas ni es infalible. Y más abajo el mismo párrafo expone que Jesús no dijo que el esclavo fiel produciría alimento espiritual perfecto. Y el párrafo 13 presenta que el Espíritu Santo ayuda al cuerpo gobernante. Les recomiendo el video en este canal sobre el entendimiento progresivo, ya que trata específicamente este tema de si el Espíritu Santo guía o no los guía. También aquí se declara que tienen pruebas de la ayuda de los ángeles. Y entonces sigue a continuación una porción del discurso de Samuel Hill. Veamos. En cualquier momento, las naciones harán que la gente que confía en ellas crea que han conseguido finalmente la paz. De hecho, los líderes mundiales ya están hablando sobre conseguir la paz. No nos engañarán con ese anuncio falso de paz y seguridad. Primera a los Tesalonicenses 5:3 dice: cuando ellos estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto de una mujer embarazada. Y de ninguna manera escaparán. Jehová hará que los poderes políticos se vuelvan en contra de Babilonia la Grande, la religión falsa. Ellos verán lo que dice sobre ella la escritura en la pared, y la destruirán. Será una destrucción repentina. Será muy rápido.
Los que la apoyan gritarán, llorarán y se lamentarán diciendo, ¡qué lástima! ¡Qué lástima! Pero nosotros pensaremos, ¡qué bien! ¡Qué bien! Como hemos visto, la organización Watchtower comparte la experiencia de las alucinaciones. Como vimos en la primera parte de esta investigación sobre el tema, las alucinaciones de la inteligencia artificial, en el entorno de la inteligencia artificial se le llama así a la información arrojada por el sistema que, a pesar de estar escrito de modo coherente, presenta datos incorrectos, sesgados o plenamente erróneos. IT es el término descriptivo dado a este fenómeno que sucede cuando sus sistemas de inteligencia artificial generan o interpretan información que no corresponde a la realidad. Y vemos este entorno de la Watchtower, de sus alucinaciones, y que en este entorno de la organización Watchtower, como hemos visto por su propia literatura, esta provee información que, a pesar de estar escrita de modo coherente, presenta datos incorrectos, sesgados o plenamente erróneos, generando o interpretando información que no corresponde a la realidad. Hay un efecto conocido como trastorno de la escrupulosidad asociado a este fenómeno, al igual que hay otro trastorno conocido como síndrome de trauma religioso, que los vamos a ver ahora. El trastorno de escrupulosidad es un trastorno psicológico caracterizado principalmente por la culpa patológica u obsesión asociada con cuestiones morales o religiosas, que a menudo va acompañada de una observancia moral o religiosa compulsiva y es altamente angustiante y desadaptada. Vamos a ver entonces ahora la definición sobre qué es trauma religioso. El trauma religioso es la respuesta física, emocional o psicológica a las creencias, prácticas y estructuras religiosas que es experimentada por un individuo como abrumadora o disruptiva y tiene efectos adversos duraderos en el bienestar físico, mental, social, emocional o espiritual de una persona. Hay instituciones dedicadas al tratamiento de este tipo de sintomatología. En esta visual que tenemos hay centros de ayuda para tratar esta condición. Despertando no endosa tratamiento o lugares específicos, sino que se ha colocado este centro como ejemplo de recursos de ayuda. Veamos a continuación a la doctora Marlene Wino, experta del síndrome por trauma religioso, que está tipificado por las organizaciones de salud mental. Because basically what happens is that your whole reality is ripped out from under you. That's why it's not like any of the other diagnoses that psychology has. This is bigger, and it's not like just not believing in Santa Claus or having your library card expire. You don't just grow up and grow out of it, and because I think a lot of people who do not understand and have not been there think that, you know, it's just sort of immature, you know, thinking all these fairy tales like the Garden of Eden and Talking Snake, and, you know, get over it. But no, it's not like that. This is like your whole world. This is your whole sense of reality, and it's destroyed. You're starting from ground zero, starting over with who you are, what the world is, who other people are, what life is all about, etc., etc. You're starting all over again. The other day I was online with my group, and I was actually needing a little reassurance myself, and I was asking them, you know, what they thought of this work and whether they thought it was important, and they said a few really nice things. And then later I got an email from somebody who hadn't spoken up, and she said, Marlene, we're like, you know, it's like we've all just been born. We're like, leaving our religion is like being born. We're like a bunch of little children in the world, knocking around in the world without parents.
And that's what a lot of people feel like. They're starting over in such a way that there is a lot of work to do. There's a lot of healing to do. So you have a handout there where it talks about some of the steps, and I don't have time to go into any of that. Let me just finish up by telling you, that's my daughter. She's a dancer. And that's what I encourage people to think. Believe in life before death. But I want to say just a few more things if I can indulge your time for a couple more minutes. I know that we're at the end of the hour. We have, let me just say, RTS, Religious Trauma Syndrome. This is a debut presentation. You're the first people to receive this official announcement of what this is. I'm going to present this as a professional thing to the mental health community in the psychology literature, because I want it to be taken seriously. And they want you to have, a clear list. Okay, what are the symptoms? Okay, fine, I've got a list. Cognitive, confusion, poor critical thinking ability, negative beliefs about self-efficacy and self-worth, black and white thinking, perfectionism, difficulty with decision making. If anybody wants to say, yeah, amen. Okay. Emotional, depression, anxiety, anger, grief, loneliness, difficulty with pleasure, loss of meaning. Social, loss of social network, family rupture, social awkwardness, sexual difficulty, behind schedule on developmental tasks. Cultural, this one's not usually on the list. Unfamiliarity with the secular world, fish out of water feelings, difficulty belonging, information gaps, e.g. evolution, modern art, music, etc. Anyway, that's work in progress. Causes, okay, here's etiology. Authoritarianism coupled with toxic theology from the church, school, and home, which results in suppressing normal child development, cognitive, social, emotional, moral stages arrested, damage to normal thinking and feeling abilities, information limited and controlled, dysfunctional beliefs taught, independent thinking condemned, feelings condemned. External locus of control. Some of this is psychobabble. I don't know if some of you know what these things are. External locus of control is when you think that you don't have much control of what happens outside of you. Very bad for your health. Knowledge is revealed, not discovered. Hierarchy of authority enforced. Self not a reliable or good source. Makes you feel very helpless. Learned helplessness, of course, leads directly to depression. Okay. Physical and sexual abuse, patriarchal power, unhealthy sexual views, punishment for discipline. What? Well, one of the things that has amazed me is that, my book has been out for about 17 years. Where are all the other therapy books? When people started writing about codependency, suddenly there were 1 million of them. People started writing about eating disorders, and there were a ton of them. You name it. And then, everybody jumps on the bandwagon, all the therapists have something to say. How come nobody has anything to say about this? And I think that they're afraid. Well, I had somebody tell me, do not call yourself an atheist. You're going to lose your practice. I haven't lost my practice. And it's not just, I don't just work with this either. I have, most of my practice is not about this, but this is not a problem. Anyway, okay, I have just a little bit and I'm done. What's the problem? We have in our society an assumption that religion is for the most part benign or good for you. Therapists, like others, expect that if you stop believing, you just quit going to church, putting it in the same category as not believing in Santa Claus.
In the United States, we also treasure our Bill of Rights, our freedom of speech, freedom of assembly, and freedom of religion. This makes it extremely difficult to address a debilitating order like RTS without threatening the majority of Americans. Raising questions about toxic beliefs and abusive practices in religion seems to be violating a taboo. No one wants to be pointing fingers for fear of tampering with our precious freedoms. For therapists who don't get it, parents who merely force church attendance aren't exactly axe murderers. But this is the problem. The sanitization of religion makes it all the more insidious when it is toxic. Small children are biologically dependent on their adult caretakers. This continues, religious teachings take hold easily in their underdeveloped brains while the adults can conveniently keep control. This continues generation after generation as the religious meme complex reproduces itself and masses of believers learn to value self-loathing and fear apocalypse. And now we have the Tea Partiers. And I think a lot of them are infected. And so, like I said, this goes way beyond the individual. This is going to affect our whole nation and possibly the planet if we don't label this and start treating it. Thank you very much. Esperamos que muchas personas acepten la invitación para escuchar el interesante discurso público titulado ¿Cómo puede hacerse amigo de Dios? Y es que no nacemos siendo amigos de Dios, porque somos descendientes imperfectos de Adán. De hecho, hasta podemos decir que nacemos siendo enemigos de Dios. A veces alguien ve un bebé y dice, míralo, si es un angelito. Pero sería más exacto decir, mira, es un pequeño enemigo de Dios. Claro que queremos a ese bebé y además tiene esperanza, porque nuestro amoroso Creador ha hecho posible que todo el mundo pueda reconciliarse con Él. Podemos ser buenos amigos de Dios,